Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos, todas, todes a este nuevo video de nuestro canal, Maestro Julián Bastidas Treviño. Yo soy su servidor, Julián, también representando a Onza Jaguar. Onza se escribe con C cedilia porque viene del portugués para llamar al jaguar. Onza Jaguar, Filosofía, Arte y Espiritualidad, el que nos pueden seguir en Facebook o nos pueden seguir en Instagram. Aquí en la descripción del video van a ver los links a los contactos que pueden hacer tanto de Onza Jaguar como de mi correo, de los WhatsApps a los que nos pueden contactar. Y en esta ocasión me gustaría invitarlos a un curso sumamente especial que voy a hacer este jueves 13 de mayo y este viernes 14 de mayo, que es un curso de introducción al tarot. Y eso es algo que me mueve muchísimo porque a los que han seguido este canal hace ya un tiempo, pues algunos de ustedes sabrán que yo soy maestro en filosofía y ciencias sociales, soy licenciado en medios audiovisuales por una facultad de artes, por lo que en este canal la mayor parte de los videos que van a encontrar son de filosofía en el sentido académico, son de teoría del arte, de interpretación del arte, de interpretación simbólica, pero al mismo tiempo, por una circunstancia muy fuerte de vida que viví, una depresión muy fuerte, también van a encontrar videos de psicoanálisis, videos que nos hablan sobre la diferencia, por ejemplo, entre el psicoanálisis y la psiquiatría y demás, porque son temas que estudié de una forma muy, muy profunda para encontrar sentido en un momento donde perdí el sentido radicalmente, donde la vida se volvió horrible realmente, y fueron a través de esas herramientas que logré salir y compartí una serie de videos en este canal donde trato de compartir las herramientas que a mí me ayudaron con el resto de las personas. Pero como les digo, en esta ocasión les quisiera introducir a un curso de introducción al tarot, valga la redundancia, pero que tiene unas características muy particulares, que es el tarot visto, no tanto en el sentido, digamos, oracular, que oracular es una palabra que se utiliza sobre todo como de predicción del futuro, de conexión con energías oscuras. Por supuesto que eso es algo que tiene el tarot, todo el mundo sabemos que esta es una forma en la que se suele leer el tarot, la razón por la que la gente suele comprarse un tarot, consultar un tarot, ir con un tarotista es por esto. Pero pues por mis características el tarot termina siendo en todos nosotros una extensión de nuestro ser, una extensión de quién somos, de cómo vemos la vida, de cómo nos construimos. Entonces en mi caso, al ser filósofo, al ser artista y al tener toda esta dimensión de trabajo también eh, terapéutico, podríamos decirlo. Yo trabajo también con terapia holística a partir de un cierto tiempo para acá. Trabajo con la lectura del tarot, trabajo con interpretación de sueños, con terapia holística. El tarot, como les decía, se vuelve una extensión de nosotros, entonces para mí el tarot es una herramienta tanto de cura, es una herramienta para conectarnos con nuestros sentimientos, para conectarnos con nuestro inconsciente, para conectarnos con nuestros traumas, para conectarnos con nuestras inseguridades, y al mismo tiempo es una herramienta de conocimiento, es decir, es una herramienta que nos puede traer respuestas muy, muy profundas sobre cuál es nuestro sentido, hacia dónde vamos, desde dónde venimos. Y esto lo hace más allá de si alguien acredita en cuestiones mágicas o no, porque el tarot para mí, cosa que no suele ser una opinión muy normal, es una herramienta que puede funcionar de una forma perfectamente escéptica. De hecho, aquí en el link aquí en la descripción les voy a poner un link a un live que hice desde nuestra página que tengo junto con mi compañera de vida, la artista Aline Beans, se llama Dios para Teos. Es un live que di para explicar cómo yo puedo ver la espiritualidad o cómo concibo la espiritualidad de una forma que no está peleada con la ciencia o con las matemáticas o con la filosofía en el sentido académico, sino que trata de abrir una otra forma de ver el mundo que en lugar de pelearse con ella, digamos, nos lleva a otra dimensión. Yo hablo sobre que la ciencia, digamos, las matemáticas, la filosofía en el sentido más académico trabaja o la lógica trabaja con la dimensión de la demostración, y la demostración tiene que ver con lo correcto con el correcto. 2 más 2 es igual a 4 y eso no es una cuestión de opiniones, ni es una cuestión subjetiva, ni es una cuestión psicológica, ni es una cuestión de mi biografía, sino que es así porque se puede demostrar, porque se puede derivar, porque se puede llegar a ella a través de un proceso, digamos, neutral, objetivo. Y, y por otra parte, tenemos una otra dimensión de la realidad que yo llamo, en lugar de la demostración, la dimensión de la mostración, que tiene que ver con los símbolos, que tiene que ver con lo cualitativo. Y es a partir de esta dimensión que veo el tarot. Entonces, para mí el tarot es
es como si cada carta fuera un espejo en el que nos podemos reflejar y podemos comunicarnos radicalmente con nuestro inconsciente, con aquello que nos habita, digamos, en esa parte que no alcanzamos a ver, pero que la estamos conviviendo con ella todo el tiempo. Esa parte donde habitan nuestros traumas, donde habitan nuestras inseguridades, donde habitan los porqués radicales de nuestra personalidad, de nuestra forma de ser y de haber en el mundo, de convivir con las personas, de conectarnos con ellas, de encontrarnos con ellas. La mayoría de nosotros podríamos, digamos, decir a qué carrera estudiamos, pero nos va a ser muy difícil entender por qué escogimos esa carrera en lugar de haber escogido una más objetivamente correcta, ¿no? Por ejemplo, los que somos artistas o estudiamos filosofía, pues la verdad es que nos es inconsciente o nos es muy difícil explicar qué fueron los procesos que nos llevaron a filosofía en lugar de haber estudiado algo mucho más, entre comillas, útil, como lo podría haber sido una ingeniería o el derecho o la contabilidad o una área que demostrativamente nos diera un sustento mucho mayor. Y esto es porque todo eso que habita nuestro inconsciente rebasa los límites de nuestro consciente y queda en el terreno de lo invisible. Y por ello existieron autores maravillosos como Freud o Jung o Lacan que nos ayudan desde diferentes herramientas conceptuales, desde diferentes teorías o de diferentes ejercicios a, a ser conscientes, inconsciente, a poder, digamos, entender o comprender eso que habita en esa dimensión de lo invisible. Y es en este nivel en el que yo me fui conectando con el tarot, porque precisamente el tarot, y aquí tienen tres tradiciones diferentes del tarot, tenemos aquí el tarot más clásico, que es el tarot de Marsella, y si se dan cuenta los dibujos son unos dibujos que probablemente ya han visto antes. Tenemos otro tarot que para mí es el tarot, mi tarot principal, es el tarot que más me mueve, que es uno que se llama el tarot de Thoth, que es un tarot que diseñó Aleister Crowley en el siglo XX, que Aleister Crowley la verdad no es una figura que yo siga mucho. Me gusta el tarot, pero sobre todo el tarot, él lo diseñó, pero quien realmente lo dibujó, quien lo pintó, quien hizo el tarot físicamente es una artista que se llama Frida Harris, y ella le dio otra dimensión al tarot. Entonces, para mí, de cierta forma, el tarot de Thoth está desvinculado. No necesariamente uno tiene que pasar por la figura de Aleister Crowley para conectarse con este tarot, para utilizar este tarot, para leer este tarot. Es independiente de esa figura, ¿no? Y tenemos por otra parte este otro tarot que, si se dan cuenta, los diseños, los dibujos son muy diferentes, que es el tarot mitológico, que es un otro tarot que lo que hace es que relee esta tradición de cartas que solemos llamar tarot, que tiene una estructura ya preestablecida de, de 78 cartas, de arcanos mayores y arcanos menores, pero que los lee desde la mitología griega. Y les estoy mostrando estas cartas en particular en lugar de mostrarles el mazo completo, porque son las mismas cartas, solo que en las diferentes versiones. Aquí tenemos la carta del mundo, tenemos la carta de la estrella, tenemos la carta de los enamorados, tenemos la carta del loco, y la carta del sumo sacerdote o del hierofantes de la tradición del tarot de Marsella. Y estas mismas cartas cambian radicalmente en sus diseños, en sus colores, en su todo, si los vemos desde las otras lecturas. Por ejemplo, el tarot de Thoth, que esta es la versión de la carta del mundo del tarot de Thoth, la de loco, la de el hierofante o sumo sacerdote y la de los enamorados. O la carta de la estrella, que aquí tienes, una de mis cartas favoritas particularmente, ¿no? Y lo que hace el tarot mitológico es que las conecta, como les decía, con mitología griega. Entonces, por ejemplo, la carta de loco es Dionisos, entonces nos conecta con la mitología dionisiaca para entender cuál es el significado de esa carta. La carta de los enamorados tiene que ver con el juicio de París, que a los que les guste mucho la mitología griega saben que es fundamental para entender, por ejemplo, la guerra de Troya o para entender, por ejemplo, el lugar que Afrodita tiene entre los dioses, porque es la diosa más bella de todas, o para entender de dónde viene, digamos, la herida de Aquiles, o Aquiles quién es con respecto a la mitología, porque Aquiles no lo sabe, pero este mito le marca su ser, este mito le da vida a Aquiles antes de que Aquiles exista, siquiera antes de que sea concebido, porque este juicio viene a partir de la boda de sus padres. O tenemos aquí la carta de la estrella, que el tarot mitológico hace una lectura muy particular, porque aquí tenemos la caja de Pandora siendo abierta. Entonces, esta carta que normalmente, digamos, es una carta de mucha luz, es una carta muy positiva, tanto en el tarot de Marsella como en
el tarot de Thoth. En el tarot mitológico, al ser la caja de Pandora, nos lleva a otra dimensión que la carta puede tener. O el hierofante, que a final de cuentas es Quirón, como uno de los grandes maestros, uno de los grandes guías que tiene la mitología griega. Estas cartas están construidas en lenguaje mitológico, en lenguaje simbólico. Eso quiere decir que no están construidas en un lenguaje lógico. Las cartas no nos demuestran nada. Las cartas no funcionan como las matemáticas o no funcionan como la ciencia, sino funcionan algo más parecido a cómo funcionan los sueños o los mitos propiamente, o la interpretación del arte. Es lo que solemos llamar como el terreno de lo subjetivo, es decir, lo que cada uno va a ver en estas cartas, lo que cada lector o lo que cada interpretador o lo que cada persona en una lectura vea en estas cartas va a cambiar radicalmente. Depende de su inconsciente, depende de su estado de ánimo, depende de sus vivencias, depende de sus recuerdos, depende de sus traumas, depende de una serie de factores que no tienen nada que ver con la demostración, pero que sí tienen que ver con una vivencia radical de vida. Entonces, para mí el tarot es una herramienta fundamental de trabajo, por ejemplo, de cura, porque de cierta forma nos sirve para verbalizar, para narrar, para ponerle palabras a cosas que ya nos habitan inconscientemente, pero que si no tenemos un puente como lo es el arte, y por eso existe, por ejemplo, la arteterapia, porque de cierta forma el arte nos expresa o nos provoca o nos mueve a sacar desde dentro de nosotros cosas que hasta que no las vimos de una forma de arte no les encontramos sentido. Por ejemplo, si lo vemos desde una perspectiva psicoanalítica, la razón por la que, digamos, una música me conmueve tanto, si ustedes piensan en cuál es su música favorita, cuál es la canción que más los mueve, cuál es la composición que más los mueve, muy probablemente van a estar diciendo inconscientemente que esa música materializa o concreta la sombra más fuerte o el deseo más fuerte que ustedes están teniendo en un cierto momento exteriormente. O sea, lo que hace que nos provoque algo, una belleza radical, es que vemos fuera de nosotros un espejo de algo que ya nos habita dentro, pero que hasta que no lo vimos fuera no pudimos conectar con ello, no pudimos verlo, no pudimos narrarlo, no pudimos decirlo, no pudimos experimentarlo. Y el tarot hace esto, el tarot hace espejos para que podamos ponerle palabras a aquello que no le hubiéramos podido poner palabras si no tenemos este juego, esta excusa. ¿Cómo es que el tarot logra esto? O sea, ¿cómo le hace el tarot para lograr evocarnos, para lograr expresarnos, para lograr provocarnos este espejo tan radical para ponerle esta lógica o esta narrativa o estas palabras o esta visión, a esto que nos habitaba inconscientemente? Pues lo hace porque el tarot tiene una estructura que Jung llamaría simbólica y se divide en dos tipos de cartas. Unas que llamamos los arcanos menores, este es el tarot de Thoth, como les había dicho. Tenemos unos que se llaman los arcanos menores, que son estos de acá, que estos estarían estructurados según lo que Jung llama símbolos. Es decir, los arcanos menores son cartas bastante concretas, son cartas, digamos, muy estables. Los arcanos menores, la mayoría de nosotros los conocemos bastante porque sobreviven hasta nuestra época en la forma de las barajas que usamos, sea la baraja española o la baraja con la que juegan Texas Hold'em o cualquiera de ellas. Son cartas que se dividen en cuatro palos, por ejemplo, estos bastos. Tenemos bastos, copas, espadas y oros, o le podríamos llamar, en lugar de eso, no sé, tréboles, diamantes, espadas, corazones, pero que a final de cuentas son estas cuatro casas, ¿no? Y tenemos cartas que van del 1 al 10, y después tenemos, en el tarot de Thoth, tenemos a la princesa, tenemos al caballero, tenemos al príncipe y tenemos a la reina. Pero en el tarot, por ejemplo, el de Marsella, tenemos al paje, al caballero, a la reina y al rey. O sea, se parecen mucho a esto que ya conocemos del tarot. Y por otra parte, tenemos una serie de otras cartas que llamamos arcanos mayores. Arcano significa secreto, o sea, tiene que ver con aquello que está escondido o aquello que está guardado o aquello que está encriptado dentro de la carta. En este caso son arcanos o secretos menores, son cosas muy concretas. Y en el caso de los arcanos mayores son cosas muchísimo más radicales, en el sentido que abarcan muchísimo más potencialidades de lectura o muchísimas más potencialidades de sentido. Los arcanos mayores tienen que ver mucho con lo que Jung llamaría los arquetipos, es decir, símbolos que son tan radicales que compartimos los seres humanos por solo hecho de existir.
Y por ejemplo, aquí tenemos el primero, los arcanos mayores, que es el mago. Los arcanos menores tienen un número, como les decía, en la misma lógica, la baraja española o la baraja con la que juegan Texas Hold'em. Y tienen, por ejemplo, en el caso del tarot de Tot, un nombre. Esta carta es el 3 de bastos. Y esta carta se llama la virtud. Entonces, de cierta forma, la carta se llama la virtud. Y la carta nos va a hablar sobre cuestiones que tienen que ver con los temas, con preguntas, con respuestas acerca de la virtud, acerca del comportamiento, del habérselas con las cosas, de una cierta actitud. Pero al mismo tiempo, si se dan cuenta, si tapamos el nombre de la carta y yo solo les mostrara la carta, por ejemplo, si les mostrara, no sé, vamos a poner esta. Si esta carta no les muestro el nombre, o no sé, esta carta yo no les muestro el nombre, porque estas como son caballeros no tienen un nombre tan concreto. Si les muestro de esta carta la imagen, no les muestro el nombre y les pregunto qué les evoca la carta, qué les hace sentir, viendo los colores, viendo las formas, viendo cómo se relacionan los colores y las formas, ustedes van a decir una serie de cosas que los van a ya estar habitando por dentro y que el tarot les va a provocar a ponerlas fuera y que probablemente van a relacionarse mucho con lo que la carta significa. O sea, esta carta es la que se llama la carta del placer. Es la carta del 6 de copas del tarot de Tot. Entonces, como les decía, el tarot está, digamos, construido en este lenguaje simbólico que tiene que ver con el nombre de la carta, que tiene que ver con los colores, o a las personas que les guste la astrología o la numerología, las cartas están relacionadas con movimientos o posiciones astrológicas. Esta carta, por ejemplo, el 3 de bastos, es Marte en Aries. O sea, a los que les guste la astrología combinan el significado de Marte con el significado de Aries, y eso es a lo que se quiere referir esta carta, y estos colores y este nombre. Y de la misma forma, por ejemplo, la numerología relacionaría esta carta, que es el número 6, con el significado de las copas, que es agua, que es el elemento agua, y la combinación del número 6 con la combinación del elemento agua, que el número 6 al mismo tiempo tiene que ver con una cierta perfección, pero tiene que ver con una cierta perfección que es inestable, que se alimenta desde fuera, que sale hacia afuera, y que de ese fuera encuentra dentro. Pues ese fuera que encuentra dentro y que tiene que ver con el agua, que tiene que ver con los sentimientos, es lo que en este tarot se llama el placer. Entonces, estas cartas, como les decía, están hechas en un lenguaje simbólico más normal o más concreto, y estas otras cartas, que son los arcanos mayores, como estas, o como los otros que les mostraba originalmente, tienen que ver con grandes figuras arquetípicas que nos mueven como seres humanos. Por eso las cartas del tarot mitológico relacionan estos grandes arquetipos con grandes mitos que conforman nuestra cultura, ¿no? Como les decía, el significado de la carta del hierofante, que es el arcano mayor número 5, tiene que ver mucho con el mito de Quirón. Es decir, tiene que ver con alguien que sufrió, pero a partir de ese sufrir encontró grandes respuestas, y estas grandes respuestas le permiten llevar a los otros a luchar contra sus propias heridas, y en este luchar contra sus propias heridas poder encontrarse a sí mismos. Tiene que ver con el desarrollo, tiene que ver con la comprensión, tiene que ver con la técnica, tiene que ver con la disciplina, tiene que ver con una serie de cosas que tienen que ver por una parte con el mito de Quirón, pero por otra parte con un gran arcano o un gran arquetipo que nos mueve a todos los seres humanos, que es el arquetipo del maestro o el arquetipo del sabio. Pero el sabio con cuanto maestro, el sabio en cuanto a esa figura que me guía hacia las respuestas. Y les digo, podría hablar muchísimo tiempo del tarot, pero a los que les guste, por ejemplo, el guión, estas grandes figuras arquetípicas tienen que ver, por ejemplo, con el camino del héroe. En general, de una forma como muy sencilla, podríamos decir que el tarot tiene que ver con el camino que desarrolla el loco, que es el personaje del tarot. Por eso es una carta que no tiene número, es la carta sin número o la carta cero, al último de los arcanos mayores, al mundo. O sea, es a lo que se llamaría en el lenguaje de Joseph Campbell, que tiene que ver con el viaje del héroe, con el retorno con el elixir. O sea, cuando ya logro alcanzar esos grandes objetivos, ya logro alcanzar esos grandes secretos, esas grandes herramientas con las que encontré todo lo que estaba buscando, el sentido de lo que estaba buscando, como ese sentido lo traigo de vuelta a casa para construir un nuevo hogar. Eso es el significado del mundo. Entonces, de cierta forma, los arcanos que van del 1 al 21, el mundo es el último de los arcanos,
nos van hablando de un cierto camino iniciático que va desarrollando aquellos obstáculos, aquellos caminos, aquellos puentes, aquellas misiones, aquellos desafíos que tenemos que pasar para alcanzar el mundo. Por eso el tarot también, digamos, de una forma arquetípica, carga un gran conocimiento inconsciente. ¿Por qué? Porque como nos dice Joseph Campbell en el libro del héroe de las mil caras, o Bruno Bettelheim en el libro de psicoanálisis de los cuentos de hadas, los mitos o estos grandes símbolos, los símbolos en general, pero sobre todo los símbolos arquetípicos, cargan respuestas inconscientes que no logramos comprender conscientemente, pero que nos mueven de forma inconsciente. Entonces, como les decía, el tarot se puede usar incluso de una forma escéptica, podríamos decir, porque literalmente cualquier carta que me salga va a tener algo que decirme, porque cualquier carta que me salga carga un conocimiento que conecta con conocimientos humanos trascendentales o con conocimientos humanos radicales de nuestro inconsciente. Entonces, para las personas que incluso no crean que el tarot tiene, digamos, nada de mágico, nada de extraordinario, que es un simple juego de cartas impreso en una fábrica china y que a partir de eso no me dice nada en particular, el tarot tiene algo que decirnos en particular o de forma radical, porque estos grandes símbolos se conectan o verbalizan cosas que no hubiéramos podido poner si no fuera a través de estos símbolos. Por algo, decía Joseph Campbell, nos mueven tanto las historias de superhéroes, por ejemplo. Nos mueven tanto a todos, a todas diferentes tipos de superhéroes, porque por más que ya conozcamos mil veces, digamos, la misma historia, al cargar estos símbolos arquetípicos, digamos, siempre tienen nuevas enseñanzas que traernos, sobre todo si están bien construidas simbólicamente las historias. Star Wars, por ejemplo, George Lucas hizo toda la serie de Star Wars a partir de un estudio fuerte del trabajo de Joseph Campbell. Entonces, sobre todo cuando las películas, cuando las series, cuando los libros cargan, o Tolkien, cargan los símbolos de una forma más radical, más cruda, pueden abrirnos más líneas de pensamiento, más líneas de ser. Entonces, yo voy a usar sobre todo el tarot de Marsella, voy a usar estos tres tarots. El tarot de Marsella lo voy a usar porque es el principal, es el más antiguo, el más conocido de los tarots. Para algunos tarotistas es el único tarot que vale. Voy a usar por otra parte el tarot de Thoth, porque es el tarot que a mí más me mueve, es el tarot con el que yo suelo leerles a las personas el tarot cuando me piden ese servicio. Y voy a usar el tarot mitológico porque me parece que es una herramienta pedagógica maravillosa para introducirnos al tarot. Porque precisamente si estamos hablando de un lenguaje arquetípico, de un lenguaje simbólico, el conectar las diferentes cartas con mitos, sobre todo los arcanos mayores con grandes mitos, nos sirve para precisamente entender ese significado infinito, pero singular que tiene cada una de las cartas. O sea, es tan infinito, por ejemplo, el mito de Dios, los mitos dionisíacos, como es infinito el mito del juicio de París. Yo podría hablar 4 horas de cada uno de esos mitos y no dejaría de sacarles cosas. De la misma forma, cada una de estas cartas es igual de infinita. Podría hablarles 4 horas de cada una de estas cartas sin ningún problema. Pero, sin embargo, por más que esta carta sea infinita y esta carta sea infinita, son infinitas de una forma diferente. O sea, las dos nos abren un sinnúmero de posibilidades de lectura, pero no es lo mismo lo que me dice el loco a lo que me dice los enamorados. Por ejemplo, la carta de los enamorados habla de seguir nuestra intuición, de conectarla con una decisión importante de vida, de estar entre dos caminos, que a veces un camino tiene que ver con la razón y otro tiene que ver con lo que siento y a qué le estoy haciendo caso y por qué le estoy haciendo caso a eso. Tiene que ver con ser sincero, tiene que ver con asumir las consecuencias de mis actos, pero en ese asumir las consecuencias de mis actos, tratar de entregarme a que sea mi sentir el que defina qué actos voy a hacer y asumir responsablemente las consecuencias. Y por otra parte, la carta del loco tiene que ver con una entrega, tiene que ver con una infancia, tiene que ver con una inocencia, tiene que ver con un entregarse a las cosas sin pensar en las consecuencias, sin ver las consecuencias, tiene que ver con un iniciar proyectos, tiene que ver con una mirada nueva, tiene que ver con un cambio de aires, tiene que ver con una nueva dimensión, tiene que ver con una dimensión más salvaje, tiene que ver con una conexión con la naturaleza, tiene que ver con una conexión con el inconsciente, con mucho de aquello que llamaríamos el ello de nuestro inconsciente, si usamos un lenguaje freudiano más clásico, ¿no? O sea, tiene que ver mucho con esta parte más instintiva, más salvaje que tenemos, más radical, llamaría yo, por usar una mejor palabra,
pero que al final de cuentas es una parte que, si somos sinceros, es una parte que nos mueve radicalmente, ¿no? Entonces, por eso yo voy a utilizar estos dos tarots. Y como les digo, me pueden contactar a partir de cualquiera de los contactos que les voy a poner acá, mi correo, mi WhatsApp, o nos pueden contactar a partir del Instagram o de la página de Onza Jaguar si tienen dudas sobre el curso, si tienen preguntas sobre lo que vamos a ver, si quieren ver un programa, si tienen alguna duda, alguna inseguridad, si quieren saber cualquier cosa, adelante, pueden escribirme lo que ustedes quieran y bienvenidas sus preguntas, sus comentarios, su lo que sea. Si quieren saber cosas más técnicas, va a ser desde las 7 de la noche a las 10 de la noche, este jueves 13 de, de mayo y viernes 14 de mayo, de las 7 de la noche a las 10 de la noche, de la hora del centro de México. Eso significa que, por ejemplo, si están en Mexicali, Baja California, va a ser de las 5 de la tarde a las 8. O si están, por ejemplo, como yo vivo en Sao Paulo, si están en Sao Paulo o en algún otro uso horario, va a ser a otra hora. En Sao Paulo va a ser de las 9 de la noche a medianoche de Sao Paulo, ¿no? Entonces depende de donde estén, va a cambiar el horario, va a ser a través de Google Maps y va a costar 1,200 pesos mexicanos el curso completo. Y para los estudiantes o para las personas que tengan dificultades económicas, nos pueden pedir un descuento para dejarlo en 800 pesos. Y también no necesitan pagarlo inmediatamente, pueden pagarlo hasta fin de mes, pueden apartar su lugar con 400 pesos y pagarme el resto hasta fin de mes, no hay ningún problema, pueden tomar el curso con esos 400 pesos, nos pondríamos de acuerdo sobre cuál va a ser la forma de pago. Pero precisamente lo que quería hacer en este video, que ya se alargó un poco, es tratar de introducirlos a qué es lo que me llama tanto la atención del tarot, a qué es lo que me mueve tanto el tarot, a cómo alguien que estudió la licenciatura en medios audiovisuales, como alguien que se dedicó más de 10 años a dar clases de matemáticas, de física, porque sobre todo de mis 20 años a mis 30 años, mi principal sustento fue dar clases de matemáticas, fue dar clases de física, como alguien que ha hecho filosofía de la ciencia puede estar metido en algo como el tarot, pues es un poco a lo que les quería introducir el día de hoy, a qué es lo que me mueve tanto el tarot, qué es lo que me llama tanto el tarot, qué es aquello que encuentro en el tarot, que digo que puede ser una herramienta más que oracular, más que tenga que ver con esas cuestiones más mágicas, espirituales, una herramienta, digamos, psicoanalítica, una herramienta filosófica, de cura y de búsqueda de conocimiento. Entonces, eso es lo que les quería traer el día de hoy. Solamente que para que cierre bien este video, me gustaría sacar algunas cartas. Voy a sacar probablemente 2 cartas. Voy a poner una de un lado del tarot y otra del otro lado del tarot. Y con este mensaje que tenga el tarot, para cerrar este video, cerraremos el día de hoy. Entonces, qué interesante. Salió de un lado la carta del placer de pie, el 6 de copas. Y del otro lado salió la carta de la luna de cabeza. Este es un arcano mayor, es el arcano número 18 de los mayores. Si las cartas salen de pie o salen de cabeza, cambia el significado. Normalmente una carta, digamos, positiva cuando está de pie suele darnos un significado no tan positivo. Una carta negativa cuando está de cabeza suele darnos un significado, digamos, no tan... Creo que dije al revés lo de la positiva, ¿no? Si es positiva y está de cabeza, suele darnos un significado no tan positivo. Y si es negativa y está, digamos, de cabeza, suele darnos un significado más positivo que lo que la carta nos trae normalmente. Y esta carta, la de la luna, es muy simbólico que el tarot haya sacado esto, porque la luna tiene que ver con nuestro inconsciente, con lo más radical de nuestro inconsciente, tiene que ver con lo que Jung llamaría nuestra sombra, es decir, aquello que nos habita dentro pero que no queremos ver, aquello, digamos, que más nos da miedo, aquello que más nos duele, aquello que más nos destruye, que más nos rasga desde dentro, pero que eso que nos rasga, que nos destruye desde dentro, si somos verdaderos, si somos sinceros, nos habita y lo tenemos. Y esto salió de cabeza y la carta del 6 de copas salió de pie. Entonces lo que creo que el tarot nos está queriendo decir con esto es que de lo que se trata sobre todo, a esto a lo que los quiero introducir y esto que el tarot para mí tiene en su corazón, tiene que ver con cómo logramos confrontar nuestras sombras de una forma placerosa. Y esto a mí me parece muy radical porque la razón por la que existen las musas en el mundo griego
es porque para todo mundo nos sería insoportable la verdad si esta verdad no viene acompañada de una belleza radical. Entonces lo que está diciendo el tarot es que el juego que nos trae hace que las respuestas más difíciles que tienen que ver con dolores con nuestra madre, con nuestro padre, que tienen que ver con dolores con nuestra pareja, con nuestras propias inseguridades, las podemos, digamos, a través de este juego, a través de este ejercicio, vivir placerosamente. Es decir, podemos tener un encuentro estético, un encuentro artístico, un encuentro simbólico con estos dolores, y a través de este juego, a través de esta interpretación, de esta relación con el símbolo, con el color, de esta relación con, con el placer propiamente, podemos verlas, podemos confrontarlas, podemos vociferarlas, y a partir de verlas, confrontarlas, vociferarlas, expresarlas, poder empezar a trascenderlas, poder empezar a transmutarlas, poder empezar a sublimarlas. Y es esto para lo que para mí es el tarot, es como busco los conocimientos más duros, como busco las curas más difíciles, pero las busco de una forma donde aparentemente o de principio no me sean, digamos, tan duras o tan difíciles. Yo he tenido una experiencia, por ejemplo, muy bonita leyendo el tarot a las personas, porque me han tocado cosas realmente muy duras. Me ha tocado, por ejemplo, gente que me pregunte por la búsqueda de un hermano que fue secuestrado. Me ha tocado gente que me platique que está en matrimonio, pero realmente, digamos, está enamorado de otra persona. Me ha tocado gente que está pensando en quitar la vida y entonces, de cierta forma, está buscando un sentido al por qué se quiere quitar la vida y al si realmente vale la pena la vida o no vale la pena. Y he tenido encuentros muy radicales con estas personas a partir del tarot, porque el tarot nos ha permitido, sin que yo las conozca, sin que desarrolle un proceso, digamos, de terapia de años o de meses, el que podamos, digamos, llegar juntos, juntas, juntes a respuestas radicales que les puedan servir a estas personas para encontrar sentido incluso en esas oscuridades tan oscuras que están viviendo, incluso esos momentos tan trágicos, tan radicales que los llevaron a esa necesidad desesperada de encontrar una respuesta, incluso donde pensaron que no iba a haber una respuesta. Y lo que me ha sucedido a mí es que por la forma en la que veo el tarot, por el tarot que utilizo y demás, es que en general las respuestas que llega al tarot no son las respuestas que nos esperamos, pero son respuestas, digamos, mucho más radicales de lo que nos imaginamos. Yo recuerdo, por ejemplo, a un ser muy querido que me preguntaba sobre cuestiones sobre por ejemplo, sobre por qué no le estaba yendo bien, digamos, en el trabajo. Y el tarot, en lugar de responderle algo así como tu jefe o algo así como cambia de profesión, el tarot le empezó a hablar de su papá y le empezó a hablar de la relación que tenía con su padre, y le empezó a hablar de las expectativas que tenía sobre esto, las heridas que cargaba sobre esto, y sobre cómo el trabajo de cierta forma estaba siendo una máscara que estaba escondiendo o estaba dejando en la sombra o dejando en lo invisible cosas que eran lo que de verdad le estaba doliendo, que de cierta forma el tarot le dijo, sí, me preguntas por el trabajo y te lo respondo, pero te lo respondo no de forma superficial, voy a ir directamente como al origen de tu dolor, voy a ir al origen de tu miedo, al origen de tu sombra, y es desde ahí que te voy a hacer verla. Y yo he llorado más de una vez leyéndole el tarot a la gente, y se los juro, no me interesa a mí realmente engañar a nadie, he llorado leyéndole el tarot a la gente, porque para mí se me han hecho como tan profundas las respuestas como se le hacen a las personas, y a mí me ha sido, digamos, me es difícil a veces decirles esas cosas a las personas cuando las veo en el tarot, porque precisamente pues son cosas a las que no me atrevería a mencionar o cosas que no me atrevería, digamos, a decir por miedo al no atinarle, por así decirlo, por miedo al echar a perder a la persona a partir de lo que está saliendo ahí, pero precisamente el tarot nos sirve a ambos como un puente para trascender esos miedos y tener una comunicación realmente profunda que termina siendo sublime, que termina sublimando tanto los miedos míos como la persona que se está leyendo conmigo el tarot. Y es a eso a los que lo quiero introducir, las quiero introducir, les quiero introducir a quien quiera entrar en el curso, a cómo podemos ver el tarot, a cómo podemos leer el tarot, a cómo podemos trabajar el tarot desde esta perspectiva, de la perspectiva de la búsqueda radical del conocimiento, de la cura, del avanzar hacia este camino de búsqueda de sentido. Nada más para cerrar, no necesitan tener ningún tarot para venir, pueden venir sin ningún tarot, no hay ningún problema. Y a las personas que no tengan un tarot pero quieran participar en el curso, les recomiendo mucho comprar una baraja española, porque les sirve ya para comenzar a trabajar con el tarot.
Y las barajas españolas suelen ser baratísimas y las pueden encontrar incluso si están en México en tiendas como Oxxos, que están en todas las esquinas, suelen tener barajas españolas por menos de 100 pesos, ¿no? Entonces, si alguien quisiera participar en el curso, pero no tiene un tarot, pero no le interesa comprarse un tarot, pero sí le quisiera como sacar más provecho al curso, pues le recomiendo comprarse una baraja española. Pero si no tienen una baraja española, no tienen ningún tarot y de todas formas quieren profundizar en el tarot, quieren tal vez aprovechar el curso para pensar si esta es una herramienta que a ustedes les sirva, si les mueve, pues vénganse así como están y les aseguro que de cualquier forma vamos a sacarle mucho provecho a lo que tengamos. Pues me despido por ahora. Les mando un abrazo enorme a todos, a todas y a todes y nos vemos este jueves y este viernes a 13 y 14 de mayo a quien quieran en nuestro curso de introducción al tarot como una herramienta de cura y autoconocimiento hecho por Onza Jaguar, Filosofía, Arte y Espiritualidad. Muchísimas gracias y un abrazo.